Bienvenidos a esta nueva exploración. Hoy nos metemos con un libro pequeño, pero con una influencia enorme desde hace más de un siglo, El Kybalión. Salió en 1908 en Chicago, publicado por la Yoyi Publication Society. Y se presentó como la llave maestra para entender la filosofía hermética. Supuestamente eran enseñanzas antiguas de Hermes Trismegisto, pero eso sí, puestas en un lenguaje para la gente de principios del siglo XX. Lo más curioso, los autores, los tres iniciados, un seudónimo. Y ahí, claro, empieza todo el misterio. Nuestra idea hoy es, intentar tirar un poco de ese hilo, quién estaba detrás, qué conexión real tiene con el hermetismo de verdad y, sobre todo, vamos a meternos en el corazón del libro, los 7 principios herméticos. Nos basamos, para que quede claro, en un análisis bastante detallado que hemos encontrado en fuentes públicas. ¿Empezamos a indagar? Venga. La primera pregunta yo creo que cae por su propio peso. ¿Quiénes eran esos tres iniciados? Porque, con ese anonimato, las teorías se disparan. Totalmente. La especulación ha sido tremenda. Han sonado nombres, por ejemplo, el ocultista Paul Foster Case, que era un experto en tarot, en magia ceremonial. También se habló de Michael Whitty, otro hermetista, editor, figuras de la época. Pero, a ver, la teoría que tiene más peso, la que parece más probable, apunta a una sola persona. ¿Una sola? Sí, a William Walker Atkinson. Espera, Atkinson, el fundador de la Yogi Publication Society, la que publicó el libro. Mucha casualidad. Puede sonar conveniente, sí, pero los indicios son muy fuertes. Atkinson fue, una máquina de escribir. Publicó cientos de libros y artículos sobre pensamiento positivo, ocultismo, misticismo. Usaba un montón de seudónimos. Ajá. Y lo clave es que, si comparas su estilo, la forma de organizar las ideas, las palabras que usa en otros libros suyos, es que es prácticamente idéntico al Kybalión. La huella estilística es muy, muy clara. Vale, entiendo lo del estilo, tiene lógica. Pero si fue Atkinson un escritor de principios del siglo XX, ¿qué pasa con eso de que transmite sabiduría antigua de Hermes? ¿No le quita un poco de autenticidad? ¿O suena casi a engaño, no? Decir que viene de Hermes y lo escribió un señor en Chicago. Es la pregunta del millón, sí. Y hay que matizarla. Que el autor material, digamos, sea moderno, Atkinson probablemente, no significa automáticamente que el contenido no sea hermético de verdad. A ver. La filosofía hermética sí es antigua. Tenemos textos como el Corpus Hermeticon, de los primeros siglos de nuestra era. Y esa tradición, aunque tuvo sus épocas de olvido, tuvo un renacimiento súper potente en el siglo XIX. Surgieron sociedades como la Orden Hermética del Amanecer Dorado. La Golden Dawn, claro. Exacto. Y gente como Atkinson estaba metidísima en eso, estudiándolo, reinterpretándolo. Entonces, lo que hace el Kybalión, y lo hace de forma magistral, es coger la esencia de esa tradición, la antigua y la del XIX, y ponerla fácil, accesible, para el lector de 1908. De hecho, los propios tres iniciados lo dicen en la introducción. Hablan de modernizarla para que no se pierda. Ah, vale. Así que, más que un engaño, parece una adaptación, una labor pedagógica. La visión del mundo, los principios, son coherentes con el hermetismo. La forma es nueva, pero el fondo está ahí. Entiendo lo de la adaptación. Pero el libro habla de comentar aforismos antiquísimos, transmitidos de boca en boca desde Hermes. ¿Existen esos aforismos fuera de este libro? Ahí está el punto clave. Históricamente, no. No hay ni rastro de esos aforismos concretos antes de 1908. No aparecen en el Corpus Hermeticum, ni en los textos de Nag Hammadi, ni en otros textos herméticos conocidos. Ya. Y sobre Hermes Trismegisto como persona, pues tampoco hay certeza histórica de que existiera. Es más bien una figura mítica, ¿no? Mezcla del dios egipcio Thoth y el griego Hermes. Por eso, lo más lógico es pensar que Atkinson, que conocía el hermetismo a fondo, creó él mismo esos aforismos. Como un resumen. Exacto. Como una síntesis brillante, fácil de recordar, de los principios herméticos que estaban más dispersos en textos antiguos y complejos, no para engañar, sino como herramienta didáctica. Son una forma moderna y eficaz de presentar ideas antiguas. Por cierto, que a veces se intenta relacionar con un texto chino, la espada de la vida. Sí, he oído algo. Bueno, puede haber ideas universales parecidas, pero decir que es la fuente directa es muy especulativo, no hay pruebas. Queda claro entonces el tema de la autoría y la fuente. Otro pequeño misterio. El nombre,
Kybalion. Suena así como antiguo, ¿no? Griego, hebreo. Es otra incógnita. Se ha intentado buscarle origen en griego o hebreo, pero nada claro. Algunos lo asocian por sonido a Cábala, pero no parece tener relación de significado. En hebreo tampoco parece significar nada concreto. ¿Entonces? Pues se ha sugerido que podría venir del inglés key, llave, como la llave del saber, pero es pura especulación. Lo más probable es que sea una palabra inventada. Un neologismo, Inventada por Atkinson. probablemente. Quizás combinando sonidos que le parecían esotéricos para darle ese toque de misterio y antigüedad. Curioso. Oye, y hablando de nombres, hay otro libro por ahí que se llama Los 8 Kybaliones. ¿Tiene algo que ver? ¿Es una continuación? Es bastante más reciente y plantea una idea distinta. Dice que el Kybalión que conocemos es solo una parte de 8 principios en total. Pero su enfoque se aleja bastante del hermetismo del Kybalión original. Va más por líneas gnósticas hiperbóreas, otra corriente de pensamiento. Vale, Así que, aunque use el nombre, conceptualmente va por otro lado. perfecto. Aclaradas esas dudas de origen y nombre. Ahora sí, vamos a lo importante, a lo que ha hecho que este librito siga fascinando. Los 7 principios herméticos. Aunque la forma sea moderna, aquí parece que está la chicha, la conexión con esa filosofía profunda. Venga, vamos a desglosarlos. Empecemos por el primero. Mentalismo. El aforismo es potente, ¿eh? El todo es mente, el universo es mental. Introduce de golpe esa idea de una realidad última, el todo. ¿Qué es el todo exactamente? El todo es un concepto clave y bastante abstracto. No hay que pensar en un Dios como persona separado de todo, ¿sabes? Es literalmente la totalidad, todo lo que existe. El cosmos, la materia, la energía, la vida, el vacío, nosotros. Todo es parte del todo, indivisible. Y la naturaleza de esa totalidad, según el Kybalión, es mente. O podríamos decir conciencia, quizás es más actual. Una mente infinita, viva, consciente, que se manifiesta en todo. Es importante esto. No dice que el universo sea una ilusión, sino que su sustancia última es mental, es consciente, más allá de lo físico o energético. Podría ser parecido a lo que otros llaman espíritu o conciencia universal. Atkinson seguramente usó mente para evitar líos religiosos con la palabra Dios, para darle un toque más filosófico. Si el universo es mente, y nosotros somos parte de él, ¿nuestra mente puede influir en la realidad? Aquí entra lo de la magia o la manifestación. Exactamente. Esa es la consecuencia directa, la más potente. Si la esencia del universo es mental, y nuestra mente es una chispa de esa mente universal, somos una manifestación del todo. Entonces, en teoría, nuestra mente puede interactuar con esa realidad y afectarla. ¿Cómo? Pues con el pensamiento enfocado, la voluntad, entendiendo estos principios, podrías influir en tus circunstancias, atraer cosas, lo que se llamaba hacer magia. Pero ojo, el Kybalión insiste, esto no es fácil. Requiere conocerse mucho, disciplina mental, entender bien estas leyes. No es chasquear los dedos y ya. La idea clave de este primer principio es esa. La realidad última es conciencia, y nuestra conciencia es la herramienta para relacionarnos con el universo. Fascinante. Y esa idea de que todo está conectado nos lleva al segundo principio, correspondencia. El aforismo es famosísimo. Como arriba es abajo, como abajo es arriba. Creo que esto ya salía en la tabla esmeralda, ¿verdad? Aquí la cosa se pone realmente interesante. Sí, sí. Es una máxima súper antigua, atribuida a Hermes, de la tabla esmeralda. Este principio es la clave para entender cómo se relacionan los distintos niveles de la realidad. El Kybalión habla de 3 grandes planos. El físico, el más denso, el de los sentidos, el mental, pensamientos, emociones, y el espiritual, el más sutil, la esencia. ¿Vale? Como todo viene del mismo todo, hay una analogía, una correspondencia, un reflejo entre lo que pasa en un plano y lo que pasa en los otros. No son iguales, pero son análogos, como un espejo. Por ejemplo, nosotros somos un microcosmos que refleja el macrocosmos. Estamos en los 3 planos a la vez. Lo que pasa en el universo, arriba, se refleja aquí, abajo. Y lo más práctico para el día a día, lo que pasa dentro de nosotros, plano mental, pensamientos, creencias, se refleja fuera, plano físico, circunstancias, salud, relaciones. Y al revés, claro. Fuera nos afecta dentro.
La realidad material es como una proyección de planos más sutiles. Me acuerdo una vez que estaba súper agobiada con un tema del trabajo y de repente todo me salía mal. Pequeñas cosas, una multa tonta, una discusión. Parecía que mi estado interior lo tenía todo. Exacto. Ese es un ejemplo perfecto de la correspondencia funcionando. Por eso este principio es la base de cosas como la alquimia, transformación interior que se refleja afuera, o la astrología, correspondencia entre planetas y asuntos humanos. A nivel práctico, la lección es, si quieres cambiar tu realidad de fuera de forma duradera, tienes que trabajar tu realidad de dentro. Gestionar tus pensamientos y emociones es clave, porque se reflejan fuera. La clave aquí, tu mundo interior y tu mundo exterior son espejos. Para cambiar uno, trabaja en el otro. Comprendido. El tercer principio, vibración. Nada está inmóvil, todo se mueve, todo vibra. Esto suena súper actual, con la física cuántica y tal, pero el Kybalion dice que es una idea viejísima. Así es. Dice que el reposo absoluto no existe. Todo, desde la partícula más pequeña a la galaxia más grande, está vibrando, moviéndose constantemente. El Kybalion, escrito cuando la ciencia empezaba a ver los átomos y eso, aprovechó para decir, ¿veis? La ciencia moderna confirma lo que decían los hermetistas hace milenios. La materia sólida no es tan sólida. Es energía vibrando a una frecuencia baja. Ajá. Pero el principio va más allá de lo físico. Dice que hay un espectro enorme de frecuencias. La materia densa vibra lento, la luz o el calor más rápido, y luego están los planos mental y espiritual, que vibran muchísimo más rápido, son más sutiles. Nuestros pensamientos, nuestras emociones, son vibraciones en el plano mental. ¿Y eso qué implica? Pues según el Kybalión, podría explicar cosas como la telepatía, no como algo sobrenatural, sino como la transmisión normal de esas vibraciones mentales entre personas, como ondas de radio. Interesante. Y el plano espiritual, al vibrar tan alto, solo lo percibirían quienes consiguen elevar su propia vibración interna, entendiendo y aplicando estos principios. O sea, elevar tu conciencia es elevar tu vibración para conectar con realidades más sutiles. En resumen, todo es vibración. La diferencia entre materia, mente y espíritu es solo la frecuencia. Puedes cambiar tu realidad cambiando tu vibración. Tiene sentido. Vamos con el cuarto. Polaridad. El aforismo es denso, denso. Todo es dual, todo tiene polos, todo su par de opuestos. Los opuestos son idénticos en naturaleza, pero diferentes en grado. Los extremos se tocan. Todas las verdades no son sino medias verdades. Todas las paradojas pueden ser reconciliadas. Uf, vaya tela. Es básico para entender cómo funciona el mundo que vemos. Lo que dice en esencia es que todo tiene dos caras, dos polos opuestos, pero esos opuestos no son cosas totalmente distintas, sino los dos extremos de la misma cosa. ¿Cómo? A ver, no hay frío absoluto o calor absoluto. Son grados distintos en la escala de la temperatura. El bien y el mal, el amor y el odio, la luz y la oscuridad, el valor y el miedo, son lo mismo pero en puntos diferentes de una escala de vibración. Vale. ¿Como un termómetro? Exacto, como un termómetro. ¿Dónde acaba el frío y empieza el calor? Es un continuo. Pues igual con las emociones o los conceptos. El odio no es algo diferente del amor. Es el otro extremo de la misma escala de afecto, con 1000 grados en medio. Son idénticos en naturaleza, ambos son temperatura, ambos son afecto. Solo cambia el grado, la vibración. Ya veo. Y aquí viene lo más práctico y fascinante, la transmutación mental. Suena bien eso. Si los opuestos son lo mismo en diferente grado, entonces puedes cambiar un estado mental cambiando su vibración, moviéndolo por la escala hacia el otro polo. En teoría, puedes transmutar el miedo en valor, el odio en amor, la tristeza en alegría, elevando conscientemente la vibración de ese estado. Nos da poder sobre nuestros estados internos. La realidad no es blanco o negro, es un espectro. La clave de la polaridad. Los opuestos son dos caras de la misma moneda, y puedes elegir hacia qué cara dirigir tu energía. Y esta idea de los polos nos lleva al quinto principio, ritmo. Todo fluye y refluye. Todo tiene sus mareas. La oscilación pendular se manifiesta en todo. El ritmo compensa. Entiendo que no hablas solo de música, no. Para nada. Habla de una ley universal que gobierna todo movimiento. Describe un ir y venir constante, un vaivén entre los dos polos que vimos en la polaridad. Todo en el universo tiene esta oscilación, como un péndulo que va de un lado a otro. Ejemplos. Miles. El día y la noche, las olas que suben y bajan, las estaciones,
Las civilizaciones, su auge y caída. Nuestro ánimo, que sube y baja. Es un movimiento rítmico constante. ¿Y eso de que el ritmo compensa, qué quiere decir? Significa que el movimiento hacia un polo, tarde o temprano, será seguido por un movimiento hacia el polo opuesto. A una época de expansión le sigue una de contracción. A un momento de euforia, uno de bajón. Entender esto ayuda a no agarrarse demasiado a un polo, ni al bueno ni al malo, y a navegar las subidas y bajadas de la vida con más calma. El mensaje esencial del ritmo. La vida es cíclica, altibajos inevitables. Aprender a fluir con ellos sin resistirse da estabilidad. Interesante para afrontar los cambios, sí. Pasamos al sexto, causa y efecto. El aforismo es muy directo. Toda causa tiene su efecto. Todo efecto tiene su causa. Al azar no es más que el nombre que se le da a una ley no reconocida. Esto choca de frente con la idea de suerte o casualidad. Totalmente. Este principio dice que vivimos en un universo ordenado donde nada pasa por casualidad. La suerte, el azar, el accidente. Para el hermetismo son solo nombres que ponemos a cosas cuyas causas no entendemos o no vemos. Todo efecto tiene una causa, o una cadena de causas, detrás, aunque sean complejas o lejanas. Como lo del dado. Exacto. Un dado no cae por suerte, su resultado es efecto de la fuerza, el ángulo, la superficie. Una enfermedad no aparece de la nada, tiene causas biológicas, ambientales y quizás, según esta visión, hasta mentales o emocionales. Un matiz importante del Kybalión. La causa no crea el efecto de cero, sino que lo impulsa, lo desencadena. Muestra cómo todo está conectado dentro del todo. Es una cadena. Y nuestras decisiones y actos no se escapan. Son efectos de causas anteriores, educación, creencias, estado de ánimo. Y a la vez son causas de efectos futuros. Pero entonces, si todo es causa y efecto, ¿qué pasa con el libre albedrío? ¿Estamos determinados por las causas o podemos elegir? Convertirnos en causadores conscientes en vez de ser solo efectos pasivos. Al entender esta ley y las otras, sobre todo mentalismo y polaridad, podemos empezar a elegir nuestros pensamientos y acciones conscientemente, sabiendo que crearán efectos. No es escapar de la ley, sino usarla a nuestro favor, elevándonos a un plano donde elegimos las causas que ponemos en marcha. Implica una responsabilidad enorme, la idea central de causa y efecto. El azar no existe. Tus acciones y pensamientos de hoy causan tus efectos de mañana. Sé consciente de las causas que inicias. Entendido. Y llegamos al séptimo y último, género. Reconozco que la palabra género hoy tiene unas connotaciones muy particulares y complejas. El Kybalión dice, el género está en todo, todo tiene sus principios masculino y femenino, el género se manifiesta en todos los planos. ¿Cómo interpretamos esto? Es fundamental verlo con la perspectiva de 1908 y del hermetismo. El propio Kybalión se esfuerza mucho en aclarar que no habla de sexo biológico. Usa masculino y femenino simbólicamente para describir dos principios universales necesarios para cualquier creación, generación o manifestación. Y esto pasa en todos los planos: físico, mental y espiritual. Vale, ¿cuáles son esos dos principios? Describe la interacción de dos polos funcionales. Uno activo, que impulsa, que proyecta, lo llama masculino o positivo, y otro pasivo, que recibe, que gesta, lo llama femenino o negativo. Y repito, positivo y negativo aquí no son bueno o malo, son como los polos de una pila, los dos necesarios para que haya energía y se cree algo. ¿Entendido? Vemos esta dualidad en acción por todas partes. En lo físico, la interacción de partículas plus-menos crea átomos. En biología, la reproducción sexual es obvia. Pero donde el Kybalión pone más el foco es en el plano mental. Nuestra propia mente funciona así. Nuestra mente. Sí. Tenemos una parte consciente, la voluntad, el yo, que sería el principio activo masculino. Da el impulso, la dirección, la intención. Y tenemos una parte más inconsciente, creativa, la imaginación, el mí, lo mío, mis ideas, mis emociones, que sería el principio pasivo femenino. Recibe ese impulso y gesta, genera las ideas, las imágenes, los sentimientos. Ajá. La observación clave del Kybalión es: la parte pasiva, la mente creativa inconsciente, necesita el estímulo de la parte activa, la voluntad consciente, para crear de forma dirigida. Si no usamos nuestra voluntad consciente, el aspecto masculino de la mente, somos vulnerables a que voluntades externas, ideas de otros, publicidad, miedos sociales, impregnen nuestra mente receptiva,
el aspecto femenino, y generen resultados que no hemos elegido. O sea, ser dueños de nuestra voluntad es clave. Exacto. Es clave para dirigir nuestra propia creatividad mental, para que las ideas generadas sean realmente nuestras. El resumen del principio de género. Toda creación necesita un principio activo, impulso, y uno pasivo, gestación, fuera y dentro de tu mente. Equilibra y dirige a ambos conscientemente. Ha sido un viaje fascinante, la verdad. Hemos ido desde el misterio de los tres iniciados y ese posible origen moderno con Atkinson, a ver cómo, a pesar de eso, el Kybalión se basa firmemente en la tradición hermética y hemos acabado desgranando estos 7 principios universales. Exacto. Y al final da un poco igual si los vemos como sabiduría antigua pura o como una síntesis moderna genial. Lo importante es que estos 7 principios nos dan un mapa, un marco conceptual muy potente. Pueden servir para intentar entender mejor cómo funciona el universo, sí, pero sobre todo, y quizás sea lo más valioso, cómo funcionamos nosotros por dentro. Son herramientas potenciales para conocernos mejor y, quién sabe, quizá para una transformación personal importante. Entonces, ¿qué significa todo esto para quienes escucha? El Kybalion sugiere que entender y aplicar estos principios nos da más capacidad de influir en nuestra propia experiencia. Así que lanzamos una reflexión final al aire. Si esto fuera así, ¿cuál de estos 7 principios, si se pudiera comprender y empezar a aplicar de verdad desde hoy, cuál crees que podría generar el cambio más grande en el día a día? ¿Y por qué precisamente ese? Ahí queda esa pregunta, para darle vueltas más allá de esta conversación.